tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cuáles son los únicos nombres de ángeles de los que habla la Biblia. En nuestra sección infantil, el cuento El Gran Abismo. En el concurso escolar de la zona, el pequeño César obtuvo el primer lugar en geografía, por lo que obtuvo un premio para viajar con otros 19 niños por los principales lugares del estado de Chiapas. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, la parábola del pobre Lázaro. En el Santoral, te contaremos por qué San Francisco se quedó totalmente desnudo en la plaza de su pueblo. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Pablo llamó a su amigo Andrés y le dijo: «Oye, necesito dinero porque mi madre está enferma y no tengo dinero para los medicamentos». Su amigo le respondió: «Está bien, mi querido amigo, me llamas después de las actividades del día». Dicho y hecho. Él lo llamó, pero su teléfono estaba apagado. Pablo intentó llamar repetidas veces a su amigo hasta que finalmente se cansó. Entonces se fue a buscar a otro amigo que pudiera ayudarle, pero no pudo encontrar a nadie. Triste y decepcionado con Andrés, aquel amigo que lo abandonó y apagó el teléfono cuando él más lo necesitaba, Pablo regresó a casa y al llegar encontró una bolsa de medicamentos junto al cojín donde su madre estaba durmiendo. Y antes de que pudiera preguntar, su hermano le dijo: «Vino tu amigo Andrés. Recogió las recetas y regresó pronto trayendo estos medicamentos. Hace ya tiempo que se fue». Pablo, con lágrimas en los ojos, salió en busca de su amigo, y cuando lo encontró le dijo: «¿Dónde has estado? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado». Entonces Andrés le respondió: «Amigo, vendí el teléfono y con el dinero que me dieron compré los medicamentos para tu madre». ¿Comprendes lo que es amistad de verdad? Esta historia nos ayuda a comprender lo que es la amistad de verdad. El amigo de verdad no cruza los brazos hasta que el otro amigo esté bien. El verdadero amigo es un hermano, aunque de madre diferente. La palabra de Dios dice que Job fue bendecido cuando oraba por los amigos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa en este último domingo de septiembre, mes en el que gritamos ¡Viva México! Un saludo ya desde ahora a nuestros amigos traileros de Estados Unidos y de México y a todos los transportistas que nos siguen. Y recuerden que los teléfonos de contacto en la parroquia son los siguientes: 55-55-66-7744 y 55-5705-5939. Y ahora, lo que están esperando los pequeñitos, ¡vamos al cuento! Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El Gran Abismo.
En el concurso escolar de la zona, el pequeño César obtuvo el primer lugar en geografía, por lo que obtuvo un premio para viajar con otros 19 niños por los principales lugares del estado de Chiapas. Los chiquillos visitaron muchos lugares de interés y compartieron todo, menos Benito, que por su egoísmo siempre se mantuvo aislado. Se sorprendieron con las construcciones prehispánicas de Palenque y las cascadas de agua azul. ¡Miren qué bonita está esa pirámide! ¡Y qué bonitas están las cascadas! ¡Azules, azules! Sin embargo, su sorpresa fue mayor cuando llegaron al cañón del sumidero. Los niños no podían creer lo que estaba ante sus ojos. Desde lo alto se veía un río en medio de dos gigantescas paredes de roca. El guía comenzó a explicarles. El Cañón del Sumidero se formó hace 12 millones de años, en la misma época del Cañón del Colorado. Sus paredes o acantilados tienen una altura entre los 800 y 1000 metros. Y fíjense bien, pequeños, el río que ven allá abajo es el Grijalva, que atraviesa los estados de Chiapas y Tabasco hasta desembocar en el Golfo de México. Luego les contó que, según la leyenda, en el siglo XVI, los indígenas del lugar se habían lanzado al fondo del cañón porque habían preferido suicidarse a vivir como esclavos de los conquistadores españoles. Cuando César escuchó esa historia, comentó: Seguramente lo hicieron porque entre ellos y los conquistadores había un abismo muy grande de incomprensión. Porque los humanos podemos crear verdaderos abismos por nuestro egoísmo, incluso más grandes que este cañón. Una vez que el grupo terminó de observar el cañón desde su parte alta, descendió a la parte baja para abordar una balsa en el embarcadero de Chiapa de Corzo. Ahí, los niños iniciaron un recorrido de 22 kilómetros y escucharon las palabras del guía. En este lugar tienen su hábitat el mono araña, el oso hormiguero, el faisán y el cocodrilo. César seguía admirado por las altas paredes de roca. Pensaba: ¡Qué inmenso abismo hay entre un lado y el otro! ¿Será posible cruzarlo? Después le preguntó al guía. Oiga, ¿es posible cruzar este abismo? El guía le informó que existía un puente colgante y que gracias a él se podía cruzar el abismo. Los niños no podían creer lo que habían escuchado y preguntaron todos juntos: ¿Un puente colgante? El guía les contó lo difícil que había sido construir ese puente y también el gran servicio que prestaba. Sus palabras se quedaron muy grabadas en la mente de todos los niños y más cuando César comentó: Cuando las personas tienen buen corazón crean puentes, pero cuando son egoístas crean abismos. Benito, el niño egoísta, escuchó el comentario pero prefirió ignorarlo. Después del recorrido subieron al autobús y pasaron por varias poblaciones de gente muy pobre. Desde la ventanilla, César observó con mucha tristeza a muchos niños y niñas pobres. Pobrecitos, son tan pobres que ni siquiera tienen zapatos. Sintió un nudo en la garganta y luego dijo en voz alta a sus compañeros: Miren, esos niños viven tan pobremente porque en el mundo hay muchas injusticias causadas por los humanos. Un poco después, el autobús se detuvo en una población donde también había niños pobres. Mientras el chofer llenaba el tanque de gasolina, César les pidió algo a sus compañeros. Los que quieran alegrar a esos niños, denme todos los dulces que tienen en su lonchera para compartirlos con los niños pobres. Todos aceptaron e incluso les dieron comida y algo de ropa. Solo Benito permaneció indiferente. Aunque era el niño más rico de todos, siempre se comportaba en forma egoísta y solo pensaba en él. Durante el paseo no había compartido nada, ni siquiera su conversación, ni los momentos de juego. Al ver la actitud negativa de Benito, César le dijo: Entre tú y nosotros existe un gran abismo que se va haciendo más grande por tu actitud. Benito lo escuchó, pero no le hizo caso. A mitad del camino, una de las llantas del camión cayó en un agujero y quedó atascado. Al mismo tiempo, Benito sintió los síntomas de una apendicitis. ¡Ay! Era urgente llevarlo al hospital.
¡Ay! Pero no había ningún otro vehículo y el camión no podía avanzar. ¡Ay, me duele! Parecía que todo terminaría en tragedia. Aparecieron hombres, mujeres y niños que comenzaron a empujar el camión para sacarlo del hoyo. César se alegró mucho y dijo: ¡Miren! ¡Nos están ayudando! Son personas muy pobres, sin zapatos y con ropa andrajosa, pero con un gran corazón. Luego le dijo a Benito: No te preocupes, todo va a salir bien. Pronto vamos a llegar al hospital gracias a la generosidad de estas personas, porque ellas no ponen un abismo entre nosotros, sino un puente. El automóvil pudo llegar al hospital y Benito recibió la atención que necesitaba. Al regresar a México, todos veían a Benito triste y serio, pero pensaban que era por su enfermedad. De seguro está así por su operación, pero luego se le pasará. Nadie sabía que el niño se sentía apenado por su mal comportamiento con sus compañeros y con los niños pobres. Fue hasta la temporada de vacaciones cuando César comprendió lo que le había sucedido. Benito les pidió a sus padres que lo llevaran a Chiapas. Les pido por favor que vayan conmigo a Chiapas, pero en la camioneta más grande que tenemos, y también quiero invitar a mi amigo César. Al llegar a Tuxtla Gutiérrez, Benito les pidió a sus padres que se dirigieran al lugar donde se había atascado el camión. Cuando llegaron, Benito bajó de la camioneta y sacó de la cajuela grandes bolsas de ropa y comida para la gente pobre y dulces para los niños. César no podía creer lo que estaba viendo. ¡No lo puedo creer! Y lo mejor llegó cuando Benito se quitó sus propios zapatos para dárselos a un niño descalzo. Entonces, César le preguntó: ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo puentes. En el viaje pasado aprendí que se pueden hacer puentes en los grandes abismos. Aprendí que esta gente es buena y no tiene la culpa de ser pobres. Aprendí que los humanos creamos abismos entre nosotros con nuestro mal comportamiento y nuestras injusticias. Por eso he decidido ayudar para que las cosas cambien. César se puso muy contento y le dijo a su amigo: Las cosas empiezan a cambiar cuando nosotros cambiamos. Y tú ya has cambiado. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado de San Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31 y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto.
Fíjense que la parábola de Lázaro y el hombre rico está dirigida a los fariseos y a todos los que, como ellos, ponen su seguridad en el dinero y se desentienden de los demás. Cuando Jesús dice que no se puede servir a Dios y al dinero, los fariseos, que eran por supuesto amigos del dinero, se comienzan a burlar de él. Por eso Jesús decide confrontarlos. Les dice: ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque en realidad lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios, y el dinero mal utilizado es despreciable para Dios. Por eso Jesús les cuenta la parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Con esta historia, Jesús pretende abrir los ojos y el corazón a quienes, como el hombre rico, aún estaban tan encerrados en sus lujos y opulencias que no eran capaces de mirar y compadecerse de los que estaban a su puerta, cubiertos de llagas y con el estómago vacío. Llama la atención en esta narración que el pobre, que por lo general es anónimo en las historias, aquí tiene un nombre propio, Lázaro, que en hebreo significa Dios ha traído ayuda. Y el rico, el importante, que debía tener un apellido prestigioso, no tiene nombre. Esta vuelta de tuerca no es una novedad. María ya había anunciado esto cuando rezó el Magnificat diciendo: derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Jesús, en su sermón de la montaña, también ya lo había dicho: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Y en cambio, ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. De múltiples modos, el Evangelio nos dice que los últimos son los primeros, que hay que tener cuidado con las riquezas porque lo importante no es acumularlas, sino tener la alegría de dar y compartir. Que esta parábola, dirigida especialmente a los fariseos, nos ayude también a nosotros a ver si estamos viviendo el Evangelio en cuanto a la solidaridad con los más pobres, porque nadie es tan pobre que no pueda dar algo de sí. Y fíjate, en la parábola decían que un muerto resucite y les diga lo que tienen que hacer. Fíjate que Jesucristo, muerto, se apareció resucitado a mucha gente y ni así le creyeron. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 28 de septiembre se celebra a San Wenceslao. Wenceslao quiere decir en checo el más glorioso. Curiosamente, su mamá fue anticatólica y promulgó leyes en contra de los cristianos. Su propio hermano siguió las posturas de la madre y al ver que Wenceslao predicaba a Cristo y ayudaba mucho a todos, le tendió una trampa y lo mató martirizándolo. Pero para que se viera que el mal no había triunfado, Dios permitió que en su sepulcro se empezaran a obrar milagros. Muy pronto su fama de santidad se extendió por todo el país y se convirtió en el patrono de los checoslovacos. El 30 de septiembre se celebra a San Jerónimo. Es uno de los santos más importantes de todos los tiempos porque gracias a él podemos leer la Biblia, amigos. Jerónimo significa el que tiene un nombre sagrado. Nació en el año 342 en Dalmacia, lo que un tiempo fue Yugoslavia. Sus padres tenían buena posición económica y pudieron enviarlo a estudiar a Roma. Ahí estudió latín, griego y otros idiomas. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos Homero y Platón. Pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. Sin embargo, Dios tocó su corazón y tuvo una gran conversión que le hizo ver la vida de otra manera. Entonces Jerónimo decidió irse un tiempo al desierto para hacer penitencia por sus faltas, por sus pecados, especialmente por tres: su gran sensualidad,
Se dejaba llevar mucho por los deseos carnales, su mal genio y su gran orgullo. Como se hizo una persona muy buena y sabía muchos idiomas, el Papa San Dámaso le encomendó hacer la traducción de la Biblia. Las traducciones que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y muchas imprecisiones, así que las traducciones no eran muy exactas. San Jerónimo tradujo la Biblia al idioma que el pueblo hablaba en ese tiempo, el latín. En aquel tiempo todavía no se había inventado ni el español, ni el francés, ni el italiano, ni muchos otros idiomas. Casi toda la gente en Europa y en otras partes hablaba el latín, y como pueblo en latín se dice vulgo, a esa traducción se le dio el nombre de Vulgata, que significó popular o para el pueblo. Esta Biblia fue la oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Solo en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas. A veces predicaba muy duramente contra los defectos de la alta clase social. En una ocasión dijo que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura. Con eso les hacía pensar que se preocupaban mucho por su maquillaje, pero que no se preocupaban de su vida interior. En otra ocasión dijo que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras, los hijos fuertes como potros salvajes y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Con esto les quería decir que se preocupaban mucho por comer, por alimentar su cuerpo, pero no alimentaban su espíritu. Claro, esto hizo que muchas personas se molestaran con él y mejor decidió retirarse a Tierra Santa. Ahí pasó 35 años dentro de una gruta, exactamente junto a la cueva de Belén. Con la ayuda de varios bienhechores, construyó un convento para hombres y 3 para mujeres, y además una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. En ese lugar tranquilo, mediante la oración, la penitencia y la reflexión, escribió textos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Fue nombrado patrono de los que se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420, cuando iba a cumplir los 80 años. El 1 de octubre se celebra a una santa cuyas reliquias viajaron desde Francia para visitar la Ciudad de México, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella quedó huérfana de madre a los 4 años. Entonces se fue a vivir bajo la protección de una tía en un pueblo llamado Lisieux. Por eso le llamaron más tarde Teresita de Lisieux. Sus 2 hermanas ingresaron a un convento y ella también quería entrar, pero como era muy joven tuvo que ir con su padre a Roma para que le dieran el permiso. Fue aceptada y desde que ingresó, no obstante su juventud, se caracterizó por una profunda vida espiritual y de servicio. Su vida espiritual llamó tanto la atención de sus superioras que le ordenaron que escribiera su autobiografía. Esta se publicó y se tituló Historia de un alma. Este libro es famoso en todo el mundo. Lamentablemente, en 1889 sufrió mucho porque su papá perdió la razón. Pobrecita, imagínense, primero se le muere la mamá, luego las hermanas se van al convento y se queda sola. Luego no la dejan entrar al convento y cuando entra su papá se queda mal de su cabecita. Y no renegó de Dios con tanto problema, todo lo contrario. En 1890 hizo sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia y quedó formalmente aceptada como religiosa. Ya era la hermana Teresita del Niño Jesús. Uno de los principales deberes de las hermanas carmelitas es hacer oración por los sacerdotes. Teresita consideró este deber como uno de los más importantes de su vida y pidió especialmente por aquellos que estuvieran en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Teresita fue nombrada a los 20 años maestra de novicias, un cargo clave en una comunidad, porque es la encargada de formar a las futuras religiosas, pero pronto aparecería una enfermedad que la llevó a la muerte. En la noche del Jueves Santo de 1896, Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis o tisis. Era una enfermedad terrible y larga porque la gente se iba deshaciendo por dentro. La enfermedad de Teresita duró 18 meses. Sin embargo, nunca se le escuchó quejarse. Todas las cosas que le ocasionaban molestia o la hacían sufrir, las soportaba con valor y las ofrecía a Dios como sacrificio por los demás. Especialmente ofreció sus dolores para que las misiones tuvieran éxito y para que los misioneros no decayeran. Por eso, aunque nunca fue a una misión, fue nombrada patrona de las misiones y de los misioneros. Santa Teresita del Niño Jesús murió muy joven a la edad de 24 años
el 30 de septiembre de 1897. Empezó a obtener tal cantidad de milagros, favores y gracias tan admirables que su devoción se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo. De hecho, fue tanta la gente que la invocaba que el Papa Pío XI, contrariando a la antigua tradición de no declarar santo a nadie antes de que cumpliera 50 años de haber muerto, la canonizó en 1925. El 2 de octubre se celebra a los Santos Ángeles de la Guarda. Los ángeles son espíritus que están cerca de Dios para adorarlo, cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. La misión de nuestro ángel de la guarda es protegernos, presentar nuestras oraciones y buenas obras ante Dios e interceder por nosotros en el momento de nuestra muerte. El 3 de octubre se celebra a San Remigio, considerado el gran apóstol de los franceses. Fue obispo de Reims, logró la conversión del rey Clodoveo y toda su corte. Ayudado por 3 obispos y por muchos otros sacerdotes, bautizó a 2 hermanas del rey y a 3,000 de sus soldados con sus mujeres y niños. A partir de ese día, la nación francesa empezó a profesar la religión católica. También el 3 de octubre se celebra a San Francisco de Borja. Fue educado en la corte. Contrajo matrimonio con una joven de la corte del emperador y tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años. Por su capacidad para gobernar, el emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña. Se enamoró de la reina de España, que era muy hermosa, y curiosamente de ese amor pasional, por decepción, vendría su conversión. Pero veamos por qué. La reina murió en plena juventud y Francisco fue encargado de llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada. Este viaje duró varios días y al llegar al sitio de su destino abrieron el ataúd para constatar que sí era ese el cadáver de la reina. Pero en aquel momento el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió profundamente y se dijo a sí mismo: «Nunca más me enamoraré de lo que es tan pasajero, ni me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir». De ahí en adelante decidió dedicarse a servir únicamente a Cristo, que vive para siempre. Francisco de Borja le escribió a San Ignacio de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. Ignacio le pidió que primero asistiera a la universidad y obtuviera el grado en teología. Y es que San Ignacio quería que todos los jesuitas tuvieran una buena preparación. Después de dejar a sus hijos en buena posición y heredarles muchos bienes, fue ordenado como sacerdote jesuita. Y alguien se preguntará, ¿entonces una persona puede ser sacerdote después de haberse casado? Miren, solo en el caso de que quede viuda y hasta después de que haya educado a todos sus hijos ayudándoles hasta su mayoría de edad. Y Francisco de Borja le puso tantas ganas a su vida sacerdotal que fue nombrado superior de los jesuitas en España, propagó su comunidad en aquellos lugares y empezó a enviar misioneros a América. Incluso llegó a ocupar el mismo cargo que San Ignacio y es llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. El 4 de octubre se celebra a San Francisco de Asís. Como ustedes saben, él nació en Asís, Italia, en 1182. Cuando nació, su madre le puso el nombre de Juan, pero como su papá admiraba mucho a Francia, porque era un comerciante, le puso el nombre de Francesco, Francisco, que significa el pequeño francesito. Así que fue la primera persona, Francisco de Asís, que llevó este nombre. Y como es un santo muy querido, pues después de él muchos hombres y mujeres llevan este nombre. Cuando tenía 20 años participó en las guerras entre Asís y la ciudad de Perusa y cayó prisionero. Estuvo encarcelado durante 1 año, pero ese tiempo le hizo meditar y pensar seriamente en la vida. Cuando salió de prisión se volvió a incorporar al ejército de su ciudad, pero una enfermedad le impidió ir a la guerra. Mientras estuvo enfermo, se fue convenciendo de que la riqueza y el poder no lo harían feliz y que tenía que vender todos sus bienes para ayudar a los pobres. En una ocasión, mientras paseaba por el campo, se encontró con un leproso lleno de llagas. Cuando lo vio, sintió mucho asco y aversión hacia él, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que si no actuaba contra sus instintos, nunca crecería en el espíritu. Venció la espantosa repugnancia que sentía y le besó las llagas al leproso. A partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales. Fíjense que un día que estaba haciendo oración en la iglesia de San Damián, un pequeño templo abandonado y en ruinas, le pareció oír que el Cristo de un crucifijo le decía: «Francisco, repara mi iglesia porque está en ruinas».
Él creyó que Jesús le pedía que restaurara aquella iglesia que estaba muy deteriorada, así que se fue a su casa, vendió su caballo, entró al almacén de su padre y, aprovechando que no estaba, vendió una buena cantidad de telas costosas. Luego le llevó el dinero al capellán de San Damián y le pidió que le permitiera quedarse allí a vivir para ayudarle a reparar la iglesia. Cuando su padre se enteró de lo que Francisco había hecho, se enojó tanto que fue por él a la iglesia. Lo sacó de ahí y entre golpe y golpe lo llevó a la fuerza ante el obispo. Y frente a él y todo el pueblo que se había reunido por el escándalo, su papá declaró que lo desheredaba y le exigió que le devolviera el dinero obtenido en el almacén. Cuando Francisco descubrió que para su papá eran más importantes los bienes materiales que su propio hijo, se decepcionó mucho. Entonces se quitó toda su ropa y se la entregó a su papá diciéndole: «Hasta ahora había sido tu hijo. De hoy en adelante mi único padre será Dios». Y como se quedó totalmente desnudo, el obispo se acercó a él y lo cubrió con su capa. Después le dio un sencillo vestido de trabajador de campo. Esa vestimenta que le dio el obispo del trabajador de campo sería su hábito para el resto de su vida. Una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón. Como su padre le quitó todo el dinero, Francisco comenzó a pedir limosna para reconstruir la iglesita de San Damián. La gente que antes lo había visto rico y elegante se burlaba de él, pero Francisco con paciencia consiguió lo necesario para reconstruir el templo. Ante la falta de vivienda familiar, buscó un lugar y encontró un pequeño terreno con una ermita a 4 kilómetros de Asís. La propiedad era de los padres benedictinos que se le ofrecieron como regalo. Sin embargo, Francisco les dijo que no podía recibirla porque no podía tener nada propio. Entonces los benedictinos le pidieron una renta simbólica que consistía en unos cuantos pescados al mes. A ese lugar se le conoce actualmente como la porciúncula, que significa pequeña porción de tierra o terreno pequeño. Poco a poco, con el ejemplo de vida que tenía, fue haciendo que se le unieran otros compañeros de Asís que habían sido ricos como él. Cuando se juntaron 12, decidieron viajar a pie hasta Roma para pedirle al Papa que aprobara su comunidad recientemente formada. Recibieron la aprobación papal y regresaron a Asís para vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a aquel terrenito pequeño llamado la porciúncula. Cuando Francisco terminó de reconstruir la capilla de San Damián, se dio cuenta que su misión era más grande. Lo que Dios le pedía no era reconstruir esa iglesia material, sino la iglesia formada por personas, que en ese tiempo estaba llena de católicos que confundían la fe con supersticiones. Dios le pedía que se dedicara a predicar y a enseñar especialmente entre los pobres para que no se desviaran de la verdadera fe. En una ocasión que Francisco se retiró 40 días a un monte llamado Albernia para orar, meditó tanto en la pasión de Cristo y en sus heridas, que Dios le concedió tener en su propio cuerpo las mismas heridas que tuvo Cristo en las manos, en los pies y en el costado. A estas heridas se les llaman estigmas. Solo un fraile fue testigo de eso y nadie supo que Francisco tenía estas heridas porque él las ocultaba con sus vendas. Solo pudieron verlas hasta que él murió. En cierta ocasión se le ocurrió a Francisco ir a Egipto para evangelizar nada más y nada menos que al sultán y a todos los musulmanes, pero claro, ellos no aceptaron sus mensajes. Entonces Francisco se fue de peregrinación a Tierra Santa para visitar los lugares donde había nacido, vivido y entregado la vida a Jesucristo en la cruz. Por las buenas relaciones de respeto que entabló allí con los musulmanes, los franciscanos están encargados desde aquel entonces de custodiar los santos lugares llamados Tierra Santa. Amigos, ¿sí es cierto que San Francisco inventó los nacimientos? Pues sí, efectivamente. Seguramente la experiencia que vivió en Belén la quiso revivir en Italia. Por eso en una noche de Navidad en un pueblito llamado Greccio, hizo un nacimiento con personas vivas. De ahí en adelante los franciscanos continuaron haciendo nacimientos en distintos materiales. Su saludo era paz y bien. Era un verdadero poeta. Le encantaba recorrer los campos cantando canciones. Amaba mucho a los animales y a toda la creación. Compuso un himno a Dios y a las criaturas. Este himno dice: «Alabado seas mi Señor por el hermano Sol y la Madre Tierra, y por los que saben perdonar», etc.
Le gustaba mucho cantarlo y que los demás se lo aprendieran también. De hecho, un poco antes de su muerte les pidió a sus amigos que lo cantaran para poder morir tranquilo, con alegría, en paz. Cuando tenía apenas 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Se le habían juntado más de 10 enfermedades. Además, estaba casi ciego porque al no cuidarse de las calientes arenas del desierto de Egipto, se había enfermado de los ojos. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amaran siempre como Cristo nos ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría y paz y amor a Dios. Con su vida cumplió lo que Dios le había pedido, reconstruir la iglesia. Fue el fundador de la comunidad de los franciscanos y de las hermanas clarisas. Su obra contribuyó enormemente para que la gente humilde conociera más a Dios. Los seguidores de San Francisco, es decir, los franciscanos, capuchinos, clarisas, etc., son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica. Y hay que recordar que fueron los primeros misioneros que llegaron a nuestras tierras. Cuando apenas había transcurrido 2 años de la muerte de Francisco, el Papa lo declaró santo. Es uno de los santos más conocidos y queridos a tal grado que en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre enamorado de Dios, sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 29 de septiembre se celebra a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Te recuerdo que la palabra arcángel proviene de 2 palabras, archos, que significa en griego jefe o principal, y ángel, que significa mensajero. Por lo tanto, la palabra arcángel significa principales mensajeros o principales entre los ángeles. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? O nadie es como Dios. A San Miguel lo nombra 3 veces la Biblia. En el capítulo 12 del libro del profeta Daniel se dice que al final de los tiempos aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna y los que hicieron el mal para el horror eterno. También el capítulo 12 del libro del Apocalipsis lo menciona diciendo: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos, que fueron derrotados, y no hubo lugar para ellos en el cielo, por lo que fue arrojada la serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo. En la carta de San Judas Tadeo se dice: el arcángel San Miguel se enfrentó al demonio diciéndole: que te castigue el Señor. Por eso a San Miguel lo pintan atacando y venciendo al mal, que se puede representar como una serpiente, salamandra, dragón o como el mismo demonio. La Iglesia Católica siempre ha tenido una gran devoción al Arcángel San Miguel. Cuando lo invocamos nos protege con el gran poder que Dios le ha concedido contra el demonio. Vamos ahora con Gabriel. Su nombre significa Dios es mi protector. La Biblia menciona que él fue quien le anunció al profeta Daniel el tiempo en que iba a llegar el Redentor. Así dice el libro del profeta Daniel.
se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo, dentro de 70 semanas de años, es decir, 490 años, aparecerá el Santo de los Santos, o sea, Jesucristo. Al arcángel San Gabriel se le confió la misión más grande que se le haya confiado a criatura alguna: anunciar la encarnación del Hijo de Dios, el momento en que Jesucristo comenzaba a hacerse hombre en el vientre de María. El Evangelio de San Lucas lo menciona diciendo: fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, y llegando junto a ella le dijo: Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le dijo: No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. La Virgen se ha de ver puesto muy contenta y con ella todo el mundo, porque así se cumplían las profecías. El Hijo de Dios venía al mundo a salvarnos. ¡Qué buena noticia! Y por esa noticia San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia: que el Hijo de Dios se hacía hombre. Rafael significa medicina de Dios. Nos dice la Biblia en el libro de Tobías que este arcángel fue enviado por Dios para quitarle la ceguera a un hombre muy bueno que se llamaba Tobías. También acompañó al hijo de Tobías en un largo y peligroso viaje y hasta le consiguió esposa. El libro de Tobías nos menciona todos los pormenores de esta historia. Fíjense que entre estos pormenores, San Rafael ayudó a sacar el demonio de una mujer y ayudó a curar la ceguera y otras enfermedades con la hiel de un pescado. Por eso se le representa generalmente con un pescado en la mano y se le invoca para alejar enfermedades corporales y espirituales y para terminar felizmente los viajes. Actualmente la Iglesia solo reconoce el culto a San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Pero hubo un tiempo en que la gente le dio culto a otros 4. Y si solo se acepta el culto a los 3 que hemos mencionado, es porque la Biblia solo habla de esos 3. Hay una tradición, amigos, que nos dice que los otros 4 arcángeles se le aparecieron a un sacerdote en la ciudad italiana de Palermo entre los años 1520-1525. Sus nombres son Uriel, Sealtiel, Jeudiel y Baraquiel. Uriel significa fuego de Dios, Sealtiel, intercesor ante Dios, Jeudiel, remunerador, y Baraquiel, alabanza. Durante el tiempo del virreinato en México tuvieron un culto tan extendido que podemos encontrar sus imágenes en la Capilla de los Ángeles de la Catedral de México, en el altar de Nuestra Señora de la Fuente de la iglesia de Regina Coeli y en numerosas pinturas y esculturas de los siglos XVII y XVIII. Generalmente las imágenes religiosas llevan algún signo que nos ayuda a distinguir de qué santo se trata. A los ángeles se les representa con alas para indicar que vienen de lo alto. Llevan túnicas preciosas y con joyas para hablar de su alta dignidad. San Miguel siempre lleva un escudo y espada o lanza que significan su fuerza y protección contra el mal. En su coraza pueden aparecer el sol y la luna para indicar que protege en todo momento, en el día y en la noche. Puede tener al demonio bajo sus pies en actitud de vencido. También puede tener una balanza en la mano indicando que él ayudará a Cristo durante el juicio final. Gabriel tiene una azucena en la mano que alude a la pureza de la Virgen María. Puede tener su dedo señalando hacia lo alto para indicar que es enviado de Dios y puede llevar una cintilla que tiene las palabras Ave María, con las que saludó a la Virgen. Por su parte, Rafael siempre lleva un pescado, por lo que mencionamos hace un momento. Como compañero de viaje puede llevar también un bastón de viaje y un guaje para guardar el agua. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y no me queda sino agradecerles a todos su preferencia y desearles un maravilloso domingo, la salud a los enfermos, la tranquilidad a los que están preocupados, la fe y la fortaleza a quienes se sienten débiles. Porque recuerden que, tomándonos de la mano de Dios, permitiendo que Él entre en nuestras vidas, las cosas se transforman, las cosas se tranquilizan, las cosas se llenan de luz. Así que, especialmente a ti que estás dudando, a ti que te sientes nervioso, a ti que sientes que no hay esperanza, te digo, deja que la fe resuene en tu mente y en tu corazón.
Y recuerden que todos los días en mi página de YouTube subo el santo de cada día para que nos acerquemos más a los héroes y heroínas de nuestra fe. El santo de cada día, en donde, en mi página de YouTube, ¿cómo se llama? Sencillo, Padre José de Jesús Aguilar. Busca ahí y encontrarás no solamente el santo de cada día, sino muchos videos más que te ayudarán a acrecentar tu fe. Que Dios les bendiga y un abrazo especial a todos los chiquillos y chiquillas y a quienes celebran su cumpleaños. Hasta el próximo domingo. Tú me llamaste a mí al nacer la mañana. Toda la noche intenté, pero en mi red no había nada. Diciendo sígueme, subiste en mi barca. En la arena tus pasos seguí, confié en tu palabra. Y codo a codo junto a ti, remé la marcha, buscando aguas de ilusión, con gran esperanza. Lancé mis redes en el mar, según tu palabra, y donde no había nada, pesqué en abundancia. Alegre pescador, no dejó mi barca, porque donde tú estás nunca falta nada. No tengo miedo al mar ni a las tormentas. Si pesco con amor, tú todo lo aumentas. Y codo a codo junto a ti, remé la marcha, buscando aguas de ilusión, con gran esperanza. Lancé mis redes en el mar, según tu palabra, y donde no había nada, pesqué en abundancia. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.